tú decides si el resto de tu día que Dios nos regala sea gozoso, sea lleno de alegría, lleno de paz. De ti depende cómo vas a vivir este día. Amén. Gloria a Jesús. Pero el rey Salomón dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Él no encontró gozo en otro lugar, en otras personas, ni en otro lugar, ni en ningún deleite del mundo. Él dijo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así es que, mi amado hermano, prepárate vamos a gozarnos juntos este tiempo que vamos a pasar con Él. Amén. Gloria a Dios. Y en este domingo, gloria a Dios, un día especial donde el cuerpo de Cristo se reúne para alabarlo, para exaltar, para engrandecer el nombre de Jehová. Aleluya. Hoy tenemos un tema, gloria a Jesús, el cual es la importancia del crecimiento de la vida espiritual. Digan conmigo, la importancia del crecimiento de mi vida espiritual. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, como dice la Escritura, hijito mío, Proverbios 4:20, hijito mío, inclina tu oído. Presta atención a mis razones, ¿sí? Porque dice que son vida para nuestra alma y medicina para nuestro cuerpo. Iglesia, no tengamos en poco los consejos de Dios, ¿sí? Esta palabra vale más que el oro, ¿sí? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva. Esta palabra no es muerta, es viva y es eficaz para tu vida. Aleluya, profesional, es eficaz para tu vida matrimonial, es eficaz para tu vida en el área material, es eficaz en todas las áreas de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Soy la primera que digo amén, porque yo sé que la palabra de Dios es viva, porque en mí he experimentado muchas cosas y todavía me faltan muchas cosas por conocer. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y para basarme en este tema, la importancia del crecimiento de la vida espiritual, por favor, quiero que me acompañen a sus Biblias, al libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Sí? Este es el texto bíblico en el cual me voy a basar para poder desarrollar este tema. Gloria a Dios, la importancia, gloria a Jesús, del crecimiento de la vida espiritual. Nosotros como padres, iglesia amada, nosotros como padres, desde que nosotros tenemos un bebé o desde el vientre, nosotros nos preocupamos por su crecimiento natural, ¿verdad? Nos preocupamos por su alimentación, nos preocupamos, aleluya, para que crezca normal, ¿sí? Nos preocupamos de que ellos tengan los mejores alimentos, la mejor leche, la mejor comida, para que, decimos nosotros, para que crezcan sanos y fuertes, ¿verdad? Para que la enfermedad no los tope, ¿sí? Entonces, en la vida espiritual también es igual, iglesia amada. Es importantísimo el crecimiento en nuestras vidas espirituales. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios y lo leo en el precioso nombre de Jesús. ¿Sí? Dice, si no lo tienen, por favor, pueden leerlo. Está en las pantallas. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hasta que salga en la pantalla, gloria a Dios. Ahí está. Está cargando, gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿sí? Pero hasta que cargue voy a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vuelvo a repetirlo para que ustedes puedan leerlo nuevamente en la pantalla. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. El texto bíblico que acabamos de leer, amada iglesia, gloria a Dios, Pedro dice, está hablando, aconsejando a la iglesia. Le está diciendo, antes bien,
por decirte así. Antes bien, líder Alonso. Antes bien, hermana Astrid. Antes bien, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, o sea, antes que tal vez un estudio, una profesión, antes de empezar un negocio, antes bien, ¿sí? Habla de prioridades. Iglesia, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en este tema, la importancia del crecimiento de la vida espiritual, vamos a desarrollar 3 objetivos, ¿sí? Vamos a hablar acerca por qué debemos crecer en la vida espiritual. No solamente basta con aceptar a Cristo en nuestros corazones, sino nuestro deber, iglesia amada, es de crecer en nuestra vida espiritual, ¿sí? El segundo desarrollo del objetivo es cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual. Y tercero, ¿por qué debemos crecer en la vida espiritual? ¿Cómo podemos crecer en la vida espiritual? Y tercero, ¿cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son los obstáculos que se oponen al crecimiento de la vida espiritual? ¿Sí? ¿Con qué propósito, amados hermanos? ¿Cuál es el propósito de este tema? De traerte la importancia, nosotros como pastores, nosotros como líderes, iglesia amada, nos preocupamos por el crecimiento de su vida espiritual. ¿Por qué, iglesia? Escúchame. Es necesario que tú conozcas cuán importantísimo es el crecimiento de tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque conforme tú vayas creciendo en tu vida espiritual, ese crecimiento va a afectar a tu vida cotidiana de una manera favorable a tu vida. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es necesario, amada iglesia, amados hermanos, que tú conozcas cuán importantísimo, es extremadamente importante el crecimiento de la vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque ese crecimiento en tu vida espiritual, iglesia, va a afectar sí o sí a tu vida cotidiana de una manera favorable. Favorable para ti, para mí, para todos aquellos que han tomado el valor de la importancia del crecimiento de la vida espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Escúchame por favor, iglesia. ¿Sí? Vuelvo a repetirte una y otra vez, porque muchas veces yo les digo, por favor, discipúlense, por favor, vengan a los ayunos, por favor, vengan a los cultos, por favor, vengan. ¿Saben por qué? Porque es extremadamente, mira la palabra que yo lo uso, es extremadamente importantísimo, ¿sí? Tu crecimiento espiritual es importante, es muy importante el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Iglesia, nosotros, déjame decirte algo, nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos la total responsabilidad delante de Dios, no de mí, no de tu pastor, no del líder. Tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de crecer y crecer, avanzar y avanzar y avanzar a la madurez espiritual y presentar a Dios nuestros frutos. Es necesario y importante, dice la Biblia, que tenemos que presentar nuestros frutos a Dios. Iglesia, escúchame. Es importantísimo que tú te ocupes y valores tu crecimiento espiritual. La responsabilidad no es de Dios, ¿sí? Digan conmigo, es mi responsabilidad. Digan conmigo, es mi responsabilidad delante de Dios crecer y avanzar y presentar los frutos a Dios. La responsabilidad no es de Dios, no es del pastor, no es del líder, es de cada uno
de nosotros. Tú y yo somos responsables, ¿sí?, de quedarnos en la niñez espiritual o avanzar a la madurez espiritual. Y yo te aconsejo que no es conveniente ni para ti ni para mí, porque te acabo de decir en mi propósito de que conforme tú vayas creciendo en tu vida espiritual, ese crecimiento va a afectar favorablemente en tu vida cotidiana. Tú tienes que tomar la conciencia cuán importantísimo es que tú crezcas en tu vida espiritual. Tú no te puedes quedar como un enano espiritual. Tú no te puedes quedar como un pequeño espiritual. Iglesia, escúchame por favor. Tu crecimiento espiritual va a afectar sí o sí a tu área intelectual. El crecimiento espiritual va a afectar sí o sí en tu área profesional. Va a afectar en tu área matrimonial. Va a afectar en tu área, en tus materiales, en los materiales, en tus bienes. Iglesia, va a afectar en tu área física. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú conforme vayas creciendo espiritualmente, aleluya, vas a crecer profesionalmente, amados jóvenes. Tú puedes tener todos los certificados del mundo, puedes tener posgrado y todo lo demás, que eso es bueno. No te digo que es malo, es bueno. Pero la escritura, la palabra de Dios, que es incorruptible, que esto nunca falla y que Dios lo que ha dicho lo cumple, ¿sí? Conforme tú vayas creciendo espiritualmente, va a afectar en todas las áreas de tu vida. En todas, iglesia amada. En todo lo que tú puedes. En el matrimonio, en la profesión, en los materiales. Tu prosperidad, iglesia amada, va a depender exclusivamente a la medida que ustedes y yo crezcamos en nuestra vida espiritual, ¿sí? Si ustedes crecen, si yo crezco un 10% en mi vida espiritual, tan solamente 10% tú vas a crecer en tu vida natural. Si tú creces en tu vida espiritual, creces un 50%, 50% tú vas a crecer en tu vida espiritual. Escúchame por favor, ¿sí? Conforme tú vayas creciendo, primero en tu vida espiritual, de eso va a depender tu crecimiento natural, aún en el área financiera, aún en eso, iglesia. Pastora, pero ¿por qué dice eso? Porque para mí trabajar es bueno. Sí, trabajar es buenísimo. Estoy hablando, iglesia amada, de prioridad. La Biblia me enseña, por eso dije, ¿cuánto creen en esta palabra? Miren, aquí en la palabra de Dios, Juan, en el libro de 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan dice en la palabra de Dios, sí, te lo voy a leer también en la NBI, escúchame. ¿Qué dice Juan? Amado, que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo dice la palabra, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el alma? El alma es esto, tus sentimientos, tus pensamientos y tus decisiones. Este es el alma. Mira lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Juan? Amada iglesia Nuevo Milenio Perú de Laredo, entiende que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En tu área profesional, en tu área de matrimonio, en tu área financiera, en todas las áreas, en todas. Y que también tengas buena salud. O sea, Él no quiere que tú te enfermes. Escúchame, ¿qué dice? Así como prospera tu alma. Algo paralelo. Prospera tu alma, prospera. Escúchame por favor. En la NBI dice así, escúchame. Querido hermano, querida Angie,
Querido Orlando, querida Verónica, te está diciendo esto, mira, querido hermano o hermana, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, en todos, y gozas de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y te voy a decir una gran verdad, iglesia amada, una verdad que tú debes de conocer y no debes ignorarla, ¿sí? Yo quiero que usted conozca que lo sobrenatural gobierna lo natural. Mira lo que acabo de decir. Y entiendas que lo sobrenatural, o sea, que lo espiritual gobierna lo natural. Escúchame, por favor, escúchame. ¿Cómo así? La Biblia me enseña a mí, ¿sí? Que dice la palabra de Dios que las cosas, iglesia amada, que vemos ahora, las cosas que yo puedo ver, la luz, las estrellas, las cosas, toda la creación, dice la Biblia, toda la creación fue creada de lo que no se veía, ¿sí? Dios dijo, Dios habló la palabra de Dios, iglesia amada, y fue creado todo. En el libro de Hebreos 11:3 dice eso. Anótenlo, lean en casa. Dice la palabra de Dios que todo lo que es creado, iglesia amada, fue de lo que no se veía. Dios habló la palabra y se hizo la luz. Dios habló la palabra y las tierras y el agua se separaron. Dios habló, o sea, primero, iglesia amada, primero lo espiritual y después lo natural. Te puedo decir con seguridad y con mucha responsabilidad que lo espiritual, iglesia amada, gobierna lo natural. Es decir, lo natural depende de lo espiritual. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Lo natural depende, aleluya, del espiritual. Gloria a Dios. Iglesia, escúchame, por favor. El mundo espiritual es más importante que el mundo natural. Porque el mundo natural, vuelvo a repetirte hasta que se te penetra hasta tus tuétanos. El mundo natural, iglesia, depende del mundo espiritual. Primero es el mundo espiritual y luego lo natural. ¿Por qué nos dice en la Biblia? Jesús nos enseñó, más primeramente buscar el reino de Dios. Los pobres, véndelo todo y entrégaselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a este hombre? Que para seguir a Cristo no es necesario tener los millones. Él estaba diciendo, si tú me sigues, no te va a faltar nada. Porque si tú me sigues, yo seré tu pastor y nada te va a faltar. Iglesia, lo natural depende de lo espiritual. Primero es lo espiritual y después es lo natural. Iglesia, escúchame, ¿por qué te digo esto? Todo lo creado fue creado de lo que no se veía, dice Hebreos 11:3. Ustedes en la creación del mundo, iglesia, cuando en la creación había solamente un solo lado, había solamente el bien, había solamente la bendición, había solamente vida, ahí no había muerte todavía. Pero por causa del pecado aparece el otro lado, ¿sí? Por causa de la rebelión de Lucifer, por causa de que Lucifer se sublevó con Dios, fue creado otro lado. O sea, quiero decir, hay dos lados. Un lado del bien, un lado del mal. Perdónenme, no estoy hablando los lados. Hay dos lados ahora por causa del pecado. El lado del bien, el lado del mal. El lado de la bendición, el lado de la maldición. El lado de la vida y el lado de la muerte. ¿Sí? Antes no había dos lados. Ahora hay dos por causa del pecado. Por causa que se sublevó, se rebeló Lucifer con Dios. Apareció el otro lado. ¿Sí? Dios no creó el mal. Dios no creó la maldición.
Dios no creó la muerte, pero el pecado trajo todo eso. El mal, la maldición y la muerte. Ahora, hoy en día, existen dos lados. ¿Sí? Quiero que te quede bien claro esto. Existen dos lados. El lado del bien, el lado del mal. El lado de la vida, el lado de la muerte. El lado de la bendición, el lado de la maldición. Nosotros y algunos de ustedes que están en este lugar, que van a tomar una decisión más adelante, o quizás hoy día toman su decisión, gloria a Dios, algunos de reconciliarse, otros de entrar, ¿sí? ¿Por qué lado van a estar ustedes? Puedo decirles que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, muchos de nosotros hemos decidido, ¿sí? Hemos decidido estar en el lado del bien, en el lado de la bendición, en el lado de la vida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, los que han decidido estar en ese lado, han tomado la mejor decisión de su vida, de entregar su vida, de recibir en sus corazones a Cristo Jesús como único Señor y Salvador de sus vidas. Es lo mejor lo que hayamos hecho en nuestra vida, haber entregado nuestras vidas a Cristo, haberlo recibido a Él como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por causa, hermano, por causa de que usted tomó la decisión de estar del lado del bien, de estar del lado de la bendición, de estar del lado de la vida, iglesia, en el nombre de Jesús, eso quiere decir que tú y yo hemos pasado, vuelvo a repetir, para que se te quede, iglesia amada, y nada ni nadie puede traer una duda a tu mente de decir quizás no es salvo, quizás no. No, escúchame por favor. Por causa de haber entregado tu vida a Cristo, lamentablemente, iglesia amada, escúchame por favor. Lamentablemente usted y yo sabemos, ¿sí? Sabemos que después de esta vida está establecido, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego hay un juicio. Luego hay un juicio. Algunos, dice la Biblia, gloria a Jesús, va a haber después del juicio, otros van a levantarse para la vida y otros para la muerte. Pero está establecido. Y dice la Biblia, iglesia amada, gloria a Jesús, que no hay en otro nombre dado a los hombres vocaciones que podemos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que si declaramos con nuestra boca, no es por la boca de tu hermano, de tu papá o tu mamá, la salvación es personal. Que si declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y creemos aquí en nuestro corazón que Él fue levantado entre los muertos, seremos salvos. Cuando usted declara con su boca, ¿sí? Cuando usted recibe a Jesús como su único Señor y Salvador, desde ese instante, aleluya, usted ha pasado de la muerte a la vida, porque todos, absolutamente todos empezamos en el lado del mal. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día hemos decidido dejar el mal y pasar a la vida, de dejar, gloria a Jesús, la maldición y de pasar a la bendición. ¿Sí? Lo que ocurre es que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, iglesia amada, has pasado de las tinieblas a la luz, has pasado de la esclavitud a la libertad, has pasado de la mentira a la verdad, has pasado de la pobreza a la prosperidad, has pasado de la enfermedad a la sanidad. Iglesia, y lamentablemente, déjame decirte, hay muchísima gente. Nos encontramos con personas que ellos nos dicen, yo le digo, señora o señor, usted sabe que cuando usted después de muerto, ¿sabe a dónde va a ir? Y me dice, ¿y usted sabe? Yo digo, claro que sí. ¿Acaso usted qué es Dios o qué? No, no es que sea Dios, es que la palabra lo dice. La palabra lo dice. Y muchos se molestan. ¿Por qué? Porque esa gente no sabe cómo opera el mundo espiritual, porque ellos no conocen las verdades espirituales. No conocen que Cristo murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades, y dice la Biblia, y dice que por causa del sacrificio tú y yo ya estamos sanos por las llagas de Cristo. Ellos no me van a entender porque no conocen las verdades espirituales.
Como dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede, iglesia amada, percibir las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. Yo a un hombre natural, a un hombre que no tiene el Espíritu Santo, un hombre que no ha recibido a Cristo, iglesia, yo no le puedo hablar. No le puedo hablar y decirle, es necesario que tú vayas a la iglesia, porque él no me va a entender. Muchas veces, iglesia amada, aún dentro de las familias, cuando el papá o la mamá son inconversos, iglesia amada, y el hijo quiere venir a la iglesia, o viceversa, el esposo o la esposa, le dice, pero todos los días ya has ido a la iglesia, ¿por qué tanto tiempo? Parece fanática, loca, paras metida en la iglesia. Porque él no me va a entender que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos, dice la palabra de Dios. Recibimos una noticia, un diagnóstico humano, de un médico humano. Y en vez de entristecernos, nos alegramos. Porque sabemos que si viene el cuerpo esto, una enfermedad, pero sabemos que Cristo llevó esa enfermedad en la cruz. Ellos no nos van a entender. Yo no puedo hablarles de esas cosas, de esta palabra. Gloria a Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Iglesia, el hombre natural no puede entenderme de los diezmos. Ellos sí juzgan mucho. Que por qué van a la iglesia, que por qué esto, por qué lo otro. Pero, iglesia, en el nombre de Jesús, yo no puedo, la palabra de Dios no está para discutir. Yo no puedo hablarles espiritualmente, no puedo. ¿Cómo hacerle entender a un hombre natural que es necesario salir a predicar el evangelio? Porque la gente sabe lo que dice. ¿Cómo no tienen que hacer? ¿Que no tendrán cosas que hacer en casa? En casa hay muchísimas cosas que hacer, iglesia. Muchísimas cosas que hacer. Pero obedecemos y sabemos que por amor a ellos tenemos que salir a buscar la oveja perdida. Tenemos que salir a predicar. ¿Por qué? Porque si ellos no conocen esta gran verdad, que Cristo murió por ellos, y si ellos no reciben a Cristo, se van a ir al infierno. Ellos necesitan saber esa verdad, y es necesario que tú y yo salgamos a predicar las buenas noticias del evangelio. Es necesario, a pesar de que tenemos muchas cosas que hacer en casa, pero ellos no entienden. Ellos creen que tenemos todo el tiempo del mundo, y no es así, iglesia. Todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos, iglesia amada, deberes en casa, pero le damos la prioridad a las cosas espirituales. Ellos no nos van a entender, porque no, para ellos es locura. Decirle, no te preocupes, mi hermano. La Biblia dice, yo voy a orar y Dios me va a sanar. Tienes que trabajar. ¿Por qué cierras el negocio un día domingo? Si sabes que tenemos que pagar deudas, si sabes que tenemos que pagar, mira, la medicina tan cara está, tienes que ir a abrir el negocio el domingo. Tranquilo. El día domingo es para Dios. No te preocupes, Dios proveerá. Pero el hombre natural no va a entender eso. Pero el cristiano que va a decir, sí, mi amor, cierra, Dios nos va a proveer, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. El hombre espiritual habla así. En cambio el hombre natural no va a hablar así. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, así como hay muchísimas estas personas que no van a recibir, o sea, no van a entender las cosas espirituales. Iglesia, también, iglesia amada, esas personas caminan en dirección contraria a la voluntad de Dios. Ellos no se dan cuenta, iglesia, que en ese camino, iglesia amada, donde están yendo ellos, está, iglesia, operando en el mal. Están operando en la maldición. Están operando en la muerte. Están operando, iglesia amada. Ellos no se dan cuenta de eso. Estos dos lados, el lado del mal y del bien, todos nosotros, cómo opera el mundo
del mal. No se dan cuenta que en ese lugar donde están operando en la maldición, están operando en la muerte, iglesia, en el nombre de Jesús. Es por eso que esa gente, te lo hablo, porque yo estuve de esa manera. Esa gente que sigue ahí y hubiera seguido así yo, si me hubiese quedado en ese lado del mal, esa gente, iglesia amada, que está en ese lugar, trabajan y trabajan y trabajan tan duro de día y de noche, pero su dinero cae en saco roto. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos no saben cómo operan ese lugar, pero su hogar, iglesia amada, en ese lugar opera el mal, la maldición y la muerte. En ese lugar del mal, las personas no entienden, iglesia amada, que sus vidas no tienen sentido. Ellos viven dando vueltas y vueltas como una rutina, pero sus vidas no tienen sentido. Por eso es que hay suicidios. Por esa razón es que hay muertes inesperadas. En ese mal, iglesia amada, en ese lugar del mal, sus vidas de las personas no tienen sentido. En sus corazones no hay paz. Ellos siguen buscando paz en una mujer, siguen buscando la paz en otra mujer, porque supuestamente la mujer anterior son tóxicas. Y buscan la paz en el dinero, buscan la paz en la playa, buscan la paz en otros lados, pero no lo van a encontrar. En ese lugar, iglesia amada, no van a encontrar sentido a su vida. Pero sin embargo tú y yo, sin embargo nosotros, iglesia amada, desde el momento que hemos salido de ese lado, hemos decidido entrar al lado del bien, al lado de la bendición, al lado de la vida, iglesia. El mal ya no opera en nosotros, el mal ya no vive en nosotros, la muerte ya no vive en nosotros, iglesia. El bien habita en tu corazón y habita en mi corazón, iglesia. Tienes que entender esto, iglesia, en el nombre de Jesús. La vida de Dios es la que fluye a través de nosotros, a través de nuestras vidas, fluye la vida de Dios. Iglesia, tienes que entender, por favor, que en tu vida y en mi vida, por causa de estar en el lado del bien, por causa de estar en el lado de la bendición, por causa de estar en el lado de la vida, iglesia, ya no opera la muerte en nosotros. Ya no opera la ley de la muerte, sino la ley de la vida y del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús de Nazaret. Y esta vida de Jesús que está en ti, esa vida trae salud para tu cuerpo. Esa vida trae salud para tu alma. Por eso dice la Biblia que esta palabra es vida para tu alma y medicina para tu cuerpo, porque en Jesús hay vida. Iglesia, en el nombre de Jesús, es bueno que hoy, si no has aprendido o no te han dicho anteriormente, pero hoy, gracias a Dios, por favor, aprende y entiende por la palabra, ¿sí? Que el área espiritual no solamente es conocerlo, sino que debemos darle la prioridad a nuestras vidas. No es solamente saberlo, como lo que dice 3 de Juan. Yo ya sé que dice, amado, yo sé que Juan quiere lo mejor para mí, que prospere en todo, ya. No es solamente saberlo, sino darle la primera prioridad, ¿sí? Más que la área intelectual. Jóvenes, escúchame por favor. Eso no quiere decir que le estoy diciendo que dejen sus estudios, no, sino que den prioridad a la vida espiritual y después viene la vida intelectual, viene el área física. Pastora, no voy al culto porque el gym solamente en la mañana nada más funciona, no hoy en la tarde. Si usted cambia el culto a la tarde, yo voy a la iglesia, porque yo no puedo ir a dejar del gym. No, iglesia, la vida espiritual, tú tienes que darle la prioridad a la vida espiritual antes que tu área intelectual, antes que tu área física, que son buenas. Estoy hablando de prioridades, iglesia. Por favor, entiéndame. No quiero que me malinterpreten, ¿sí? Pero yo voy a enseñarle lo que está escrito en la Biblia. Y escrito está que Juan dijo, yo quiero que prosperes en todo y que tengas buena salud. Así como prospera tu alma, tus pensamientos, tus decisiones. Iglesia, cuando Cristo vino
a nuestras vidas, Cristo vino como una semillita. Esa semillita es incorruptible a nuestros corazones. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? No es la responsabilidad de Dios, no es la responsabilidad del pastor. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, ¿sí? Hacer que esta semilla incorruptible crezca y crezca y crezca y crezca para ver los frutos. Que es responsable de hacerlo crecer. Es como cuando tú te embarazas, cuando tú tomas la decisión de tomar un hijo. Es tu responsabilidad darle de comer, darle una casa, darle vestido, darles estudios. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los abuelos, no es la responsabilidad de los vecinos, no es la responsabilidad, es tu responsabilidad de como padres. Así también la vida espiritual es tu responsabilidad hacer crecer esa semilla incorruptible que es Cristo Jesús, para que los frutos puedan verse en tu vida. Y esos frutos se van a ver cuando tú llegues a la madurez espiritual. Y nuestra meta como hijos de Dios, ¿sí? Como creyentes de Dios, nuestra meta es llegar a la madurez espiritual. Esa es nuestra meta, iglesia. Y hoy tú y yo vamos a estudiar, iglesia amada, cuán importante es el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Primer objetivo, vamos a desarrollar. El primer objetivo es: ¿por qué es importante? ¿Por qué pastor habla tanto que es extremadamente importante el crecimiento? ¿Sabes por qué, iglesia? Vamos a ver 5 razones por qué es importantísimo, extremadamente importante el crecimiento espiritual en tu vida. ¿Sabes para qué? Porque yo anhelo y deseo en mi corazón, ¿sí?, que tu, iglesia amada, puedas disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Que tú puedas disfrutar de un matrimonio feliz. Que tú puedas disfrutar, iglesia amada, ¿sí?, de un negocio, de una ganancia. Porque dice la Biblia que Él anhela que nosotros disfrutemos de los que lo temen. De los que lo temen. ¿Cuántos temen a Jehová en esta hora? En ellos el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. No en todos. No en todos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En sus alas estamos seguros. El que teme a Jehová. ¿Y quién es el que teme a Jehová? ¿Quién es el que teme a Jehová? El que obedece la palabra de Dios. El que perdona. El que obedece absolutamente toda la palabra de Dios. No solamente lo que nos conviene. No solamente eso, iglesia, sino todo. Todo. Iglesia, escúchame, 5 razones por lo cual tú tienes que darle importancia a tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Muchos quizás de nosotros se han estancado en ese crecimiento. Primera razón, iglesia amada, lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por favor, me siguen, ahí está en las pantallas. Primera razón, ¿sí?, el por qué es importante el crecimiento de la vida espiritual. Así como nosotros como padres sabemos que la leche no adulterada, que la leche pura hace crecer a nuestros hijos fuertes, aleluya. Así también, primera razón, por qué es importante el crecimiento de tu vida espiritual. Hebreos 5, 13 y 14 dice la palabra de Dios: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, en otra versión dice por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya.
quiero empezar diciéndole, ¿qué significa discernimiento? Siempre hablamos discernimiento, discernimiento. Dice en el diccionario español, dice, es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellos. Escúchame, ¿qué discernimiento? Significa la habilidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso. Tiene la habilidad por causa de que tuvo uso a la obediencia a la palabra de Dios. Aquel que desobedece la palabra de Dios, iglesia, sigue siendo un niño inexperto, porque no va a tener experiencia. Por ejemplo, un maduro espiritual. ¿Quién es un maduro espiritual? El que obedece, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, hace unos días tuve una llamada y me dijeron, pastor, quiero prosperar. Quería hacerlo por medio de deudas. Y le dije y le hablé con la palabra, y la decisión la toma cada uno. Porque muchas veces, lamentablemente, el creyente dice, el pastor o la pastora me dijo eso. Y no admiten sus errores, ¿sí? Y yo le digo, la prosperidad, hijo, está en la obediencia. Lamentablemente, el maduro, iglesia, el inexperto, el niño, no tiene la habilidad para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El maduro discierne. Hoy en día, Satanás, iglesia amada, tiene muchas mentiras y artimañas, y tú tienes que estar apercibido cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. En las redes se escuchan muchas cosas que no se debe de diezmar, que no se debe dar, que se debe dar a los pobres. La palabra no dice eso. La palabra dice, yo le dije, hijo, le digo, ve y da tu diezmo al lugar donde tú te congregas. A ese lugar ve y dáselo. ¿Por qué? Así dice la Biblia. Traedme, lo dimos al alfolí y hay alimento. En la casa donde tú te congregas, ahí tienes que encontrar alimento. Y es ahí donde tú llevas tu diezmo. Satanás no quiere que tú seas prosperado. Satanás no quiere que Dios abra la ventana de los cielos y te derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Satanás no quiere que Dios reprenda al devorador por ti. No quiere. Por eso mete tantas mentiras para que tú no diezmes. Porque obviamente el Señor no va a poder reprender al devorador, porque tú no estás obedeciendo. No sé si me dejo entender. El niño espiritual es inexperto, en cambio el maduro tiene experiencia y nadie lo puede, iglesia amada, mover de su verdad, de lo que está creyendo, ¿sí? Gloria a Dios. Escúchame por favor. El creyente que crece en su vida espiritual se va a convertir en un creyente capaz. Va a tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El creyente, hermano, que crece espiritualmente va a ser un creyente lleno de conocimiento y de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Jesús mismo, iglesia, Él dijo, el sabio ¿quién es? El que escucha la palabra y la hace. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 7:12? Que la palabra se escucha, se guarda en el corazón y la pone por obra, la pone en práctica. El maduro será una persona, un creyente lleno de conocimiento y de sabiduría. Será un creyente con la mente de Cristo. ¿Por qué con la mente de Cristo? Porque aquí está sus pensamientos. Habla lo que está acá, habla lo que está acá, habla lo que está acá. Un creyente con la mente de Cristo. Un creyente será, iglesia amada, un hombre, iglesia, que crece espiritualmente. Será una persona, iglesia, escúchame por favor, una persona con mayor visión, una persona que va a poder lograr sus proyectos grandes. La persona madura espiritualmente podrá entender las enseñanzas más profundas del reino de Dios, más profundas.
no solamente se queda con escuchar por el mundo o lo que hablan los demás, sino que es una persona que le gusta escudriñar la palabra, una persona que le gusta meditar la palabra y sabe que nadie lo puede engañar. Una persona madura no se puede, iglesia amada, mover así por sí. Iglesia, en cambio, el niño espiritual, vuelvo a repetirte, es inexperto, ¿sí? Gloria a Dios. Y esta persona, niño, una persona que no pone empeño, que no pone en prioridad su crecimiento espiritual, esa persona estará falto de conocimiento y de sabiduría, ¿sí? Y un cristiano que no tiene mucho conocimiento de la palabra de verdad, iglesia, es una persona que tendrá poca visión. Es una persona, iglesia amada, que no está capacitada para hacer proyectos grandes, ¿sí? Será una persona que tendrá poca capacidad para entender las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para ti. Así lo dice la palabra de Dios. En Jeremías 33, que dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como Jesús tuvo ese impedimento con su discípulo, él dijo: no te puedo hablar más porque no me van a entender. Jesús estaba hablando de la obra del Espíritu Santo. O sea, como decirte, Jesús está hablando de la obra de que Él iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Como por ejemplo nosotros, el maduro espiritual sabe que cuando predica el evangelio, Él está hablando, pero Él no convence. El maduro espiritual no me puede decir: pastor, ya convencí a 5 gente, gracias porque yo lo convencí. No puede decirme eso, porque el maduro sabe que el Espíritu Santo que mora en él es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio a la persona inconversa. El maduro espiritual, iglesia amada, sabe que todo lo que hace en la casa de Dios o todo lo que hace en la obra de Dios es para Dios. Ese es el maduro espiritual. Gloria a Dios, iglesia, en el nombre de Jesús. Es necesario, importantísimo, extremadamente importante, iglesia amada, que tú te conviertas, que tú des a ese creyente maduro, que vayas de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria. Es necesario, no te quedes como un niño porque serás inexperto. Es como, por ejemplo, yo no le puedo mandar a un niño, iglesia amada, a manejar el auto de un hermano, darle, qué sé yo, ve y tráeme de mi casa tanto y le doy el carro o la moto. Es un niño, no va a poder manejar. Iglesia, y nosotros como hijos de Dios, como líderes y como pastores, hablamos a las personas de acuerdo al nivel de crecimiento de ellos. Yo no puedo hablar cosas más profundas o decirle radicalmente a los hermanos: tú haces esto. ¿Por qué? El maduro no me va a poner pero ni excusas. El niño sí me va a poner excusas, sí me va a poner peros. Entonces la primera razón, iglesia, para tu crecimiento espiritual, para que tú tengas importancia, es que no te puedes quedar como un niño. Serás inexperto y no vas a poder entender las cosas más profundas del reino de Dios. Porque en el niño que hay contiendas, pleitos, disensiones, divisiones. Eso es lo que hay en los niños. Y no vas a poder entender. Segunda razón, ¿por qué tenemos que crecer espiritualmente? Lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Sí? Gloria a Dios. Libro de Efesios 4, dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios. Escúchame por favor, iglesia. Escúchame. La segunda razón por qué debemos nosotros de crecer espiritualmente, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos de ser diligentes
en el crecimiento de nuestra vida espiritual. El niño espiritual, ¿sí? Iglesia, no va a poder confrontar las falsas enseñanzas. Si yo les digo que Jesús aprobó el diezmo, Mateo 23. Si yo les enseño acá, dice, puedes decir, sí, tiene razón la pastora, pero vas a la calle, vas a las redes sociales a escuchar cosas. ¿Y qué vas a decir? Si tú no eres humano, vas a decir, no, la pastora me está enseñando mal. Eso no es verdad. Iglesia, en el nombre de Jesús, las personas, iglesia, que no crecen en su vida espiritual, iglesia, no van a poder confrontar las falsas enseñanzas. No van a poder discernir entre los falsos pastores. No van a poder distinguir entre los falsos maestros. ¿Sí? No van a poder distinguir entre los falsos profetas. ¿Sabes por qué? Porque ellos, los niños espirituales, los que no han crecido en su vida espiritual, iglesia, porque ellos no conocen las doctrinas básicas de la fe cristiana. Como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Iglesia, escúchame. Gracias a Dios, la palabra que Dios trae a la iglesia, a la misión Nuevo Milenio Perú, hace unos domingos atrás, meses atrás, el Señor nos mostró el proceso indispensable que tenemos que pasar nosotros, todos pasar para llegar a la madurez espiritual. Son fundamentos básicos que tú sabes y sabes. Habíamos aprendido 6 fundamentos básicos. El fundamento de la redención, de la santidad, del amor, de la fe, obediencia y servicio. Si nosotros desde que empezamos en Cristo no entendemos, no practicamos, no ponemos por obra estos 6 fundamentos, es imposible que tú pases a la otra o llegues a la madurez espiritual. Es imposible, ¿sí? Gloria a Dios. Iglesia, los que no crecen espiritualmente tienen el peligro de no poder distinguir, discernir o diferenciar entre un verdadero pastor, un verdadero profeta de un falso. No lo va a poder distinguir. Iglesia, hay muchas religiones, puedo decirte, hay miles de religiones en el mundo, miles. Y todas, y me vas a decir, y todas esas religiones, todas dicen que tienen la verdad. Y lo defienden a capa y espada. Lo defienden. Cuando me dicen, ¿y usted qué? ¿Guarda el sábado? No, le digo. No, ¿sabe? Y te defienden y te ponen el sábado y el sábado y el sábado. Gloria a Dios. Perdóneme. No quiero hablar de nadie, pero es solamente un ejemplo. ¿Sí? Gloria a Dios. Iglesia, todos dicen que tienen la verdad. Y los cristianos inmaduros, como los niños, iglesia amada, ellos descuidan el crecimiento de su vida espiritual. Descuidan. Pablo dijo, no descuiden esta gran salvación. Se quedan niños espirituales, no porque no tengan un discípulo, sí lo tienen, sino que muchas veces le decimos, a la otra semana venimos, pero ore, lea su Biblia, mire, aprenda este texto bíblico. Llegamos, no aprendió el texto bíblico y todos sabemos que el que no aprendió el texto bíblico no se le puede dar la siguiente lección. ¿Por qué, iglesia? Iglesia, escúchame. Los niños espirituales descuidan su crecimiento espiritual y ellos están expuestos a que venga el lobo y se los coma por completo. A que venga el lobo vestido de oveja y se los coma por completo. Recuerda que Satanás entra como luz y entra vestido de oveja. Iglesia, en el nombre de Jesús,
Estos tipos de personas que no tienen interés en su crecimiento espiritual son fácilmente engañados, son fácilmente confundidos. Y Satanás, el objetivo de Satanás es sacarlos de los caminos de Dios. Sacarlos de los caminos de Dios. Yo hace unos días en la oración yo le decía a los hermanos que vinieron ese día, que cualquier cosa que ellos puedan a conocer o saber o alguna duda, vengan a mí, pregúntenme. A mí pregúntenme. ¿Saben por qué a mí? Porque yo voy a dar cuenta de ustedes. Yo voy a dar cuenta de ustedes. Y escúchame, las ovejas siguen a su pastor porque oyen su voz y la siguen. No escuchen otras voces. No escuchen otras voces. Escuchen la voz de su pastor. Escuchen la voz de su pastor. Iglesia, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo que mora en ustedes, también está mío, mora aquí también en el mío. Y a mí me da mucho gozo cuando les pido a los líderes que traigan una reflexión para el jueves. Y cuando me conecto hasta en las canciones, me conecto con la palabra, porque tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe. Gloria a Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, es importantísimo que tú des valor e importancia y des el tiempo a tu crecimiento espiritual. Es importantísimo, iglesia. Si yo no tengo tiempo, hay otros líderes que pueden ir. Hay encargados que pueden con tu crecimiento. Pero muchas veces los que recién ingresan quieren que el pastor vaya, la pastora vaya, pero a veces no hay mucho tiempo. Porque la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Pero hay personas preparadas para seguir, discipulando, seguir, gloria a Jesús, predicando el evangelio. Iglesia, el lobo representa la falsa enseñanza, la falsa doctrina, a los falsos maestros. Y eso, miren, escúchenme, hermanos, y eso está en la Biblia. El mundo, por eso digo, el mundo no puede percibir las cosas del Espíritu. Cuando no es primera vez, sino varias veces ya yo escucho esto, ¿no? Que dicen, pastora, a veces familiares me dicen, yo recibo la palabra de Dios a todos, porque a Dios no se le puede negar. Falso. Porque dice la Biblia que el que no trae la enseñanza de Cristo, el que no trae la doctrina de Cristo, dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque si tú le dices bienvenido, participa de su mal. Eso dice en el libro de Juan, o Judas, Juan creo que dice, en el nombre de Jesús. Iglesia, es necesario que des importancia a tu crecimiento espiritual. No te puedes quedar como un niño, porque vas a ser fácilmente confundido, vas a ser fácilmente engañado por cualquier voz. Sigue a Cristo, es el autor y consumador de la fe. Amén. Tercera, iglesia, tercera razón por qué debes de crecer espiritualmente. Y lo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Iglesia,
Pablo estaba preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo llega a dar una palabra, un alimento sólido, cambios notables que tú vas a ver en esa persona. Cambios en su carácter, cambios en su comportamiento. El comportamiento de mi joven hace 2 años no es igual que el de ahora. Y de muchas personas no es igual como antes. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame. ¿Sabes cómo tú puedes diferenciar o cómo te puedes dar cuenta que ha crecido espiritualmente? Iglesia, porque son creyentes que están haciendo las buenas obras, creyentes que están sirviendo en la casa de Dios, creyentes que están saliendo a predicar el evangelio, están siendo maduras espiritualmente. Creyentes, iglesia amada, que son comprometidos con la obra de Dios, que ni la adversidad en sus casas, ni la adversidad en ningún lado, nada ni nadie puede faltar a su compromiso. Creyentes notables que lo vemos en su servicio, que hacen con excelencia y buscan lo mejor para Dios. Iglesia, escúchame por favor. El creyente espiritual, el creyente se convierte en un creyente de ayuda, en un creyente de ayuda en la iglesia, en un creyente en ayuda en su hogar, en su hogar. Un creyente maduro, iglesia, se convierte en un creyente de ayuda a levantar al caído, ayuda a su prójimo en sus necesidades. El creyente espiritual ayuda a vivir en paz y armonía, no busca divisiones en la iglesia. El creyente espiritual no está diciendo yo soy de la base tal, yo soy de la base tal. No hace grupos, no hace grupos. Eso es lo que estaba hablando. Yo me imagino a Pablo entrando a la iglesia de Corinto y le decía, ¿y tu hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tú? Ah, sí, yo soy de mi líder tal, de Apolo. Yo estoy contigo porque tú me rescataste, yo me entregué a ti. No. Yo soy de Pablo y soy de Apolo. Somos todos cuerpo de Cristo, somos de Jesús todos nosotros. Aleluya. Iglesia, el maduro espiritual ayuda a vivir en paz y en armonía, ayuda a bajar, a disminuir los conflictos entre los hermanos. Como quien dice, no echan leña al fuego, sino lo apagan. En cambio, iglesia amado, el cristiano que no ha crecido en su vida espiritual se va a quedar como un cristiano carnal. Y tú y yo el domingo pasado habíamos hablado, iglesia amada, de los creyentes espirituales, pero anteriormente habíamos hablado de los creyentes carnales. Y escúchame, por favor, escúchame. Y nosotros, por lo que hemos aprendido, sabemos que los cristianos carnales no ayudan, sino que son creyentes que siempre quieren que les estén ayudando a cada rato. En cambio, el maduro ayuda en su iglesia, en su hogar, ayuda en su universidad, ayuda a levantar al caído, ayuda a darle las primeras necesidades al que no tiene. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame. Y los creyentes carnales es un problema para la iglesia y es un peligro para la iglesia. Por eso es necesario, extremadamente importante, que tú crezcas espiritualmente. Es importante. Iglesia, escúchame. Por causa de la inmadurez espiritual, por causa de que no le dan la importancia al crecimiento espiritual, solamente bastan con venir los domingos, bastan con venir los jueves, bastan con venir las señoras, nada más, pero no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no obedecen, siguen peleando, siguen orgullosos, siguen ofendiendo, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas malas que a Dios no le agrada.
pero vienen a la iglesia. Por eso es que yo les dije en el tema de los creyentes carnales y espirituales, ellos viven en la iglesia, vienen a la iglesia y están en la iglesia, los carnales y los espirituales. Pero los carnales es un peligro para la iglesia, es un problema para la iglesia, ¿sí? Escúchame. Y por causa de los creyentes carnales, iglesia, hay divisiones en la iglesia, hay enemistades en la iglesia, y eso no debe ser así. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Pablo lo había fundado esta iglesia, había estado con ellos 1 año y medio enseñándoles, predicándoles la palabra de Dios. Una vez que Pablo se fue, se les olvidó absolutamente todo lo que Pablo les había enseñado y comenzaron a hacer su vida normal. La iglesia que ama a Cristo, esté el pastor o no esté el pastor, debe ser obediente. Aleluya. Iglesia, cuarta razón, dije que iba a haber 5 razones, ¿sí? ¿Por qué debemos de crecer en la vida espiritual? Cuarta razón, Hechos 6:7. Hechos 6:7. Dice la palabra de Dios y lo leo en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Digan conmigo, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Escucha, mi iglesia. Cuarta razón, ¿por qué debe darle importancia a tu crecimiento espiritual? Dice la Biblia, me baso en esta razón, ¿por qué tienes que darle importancia a tu crecimiento? En Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Iglesia, la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios es tan claro y contundente cuando habla su palabra. Por eso Él dice, yo te quiero caliente, no te quiero tibio no te quiero. No te quiero tibio. O eres frío o eres caliente, una de dos. O es sí o es no. O eres creyente o no lo eres. Iglesia, escúchame. Lo que acabo de leer, según Hechos 6:7, dice que por causa de que la palabra crecía del Señor, cuando la palabra de Dios crece, está hablando de misterios más profundos, ¿sí? Por eso es que Pablo quería darles comida sólida, misterios más profundos de la palabra de Dios, pero no podía, porque tenía que darle simplemente lechecita, ¿sí? Gloria a Dios, escúchame. Iglesia, si no hay crecimiento, por la palabra te estoy hablando, si no hay crecimiento en la vida espiritual, no va a haber crecimiento en la iglesia. No va a haber. Porque dice la Biblia, así como crecía la palabra del Señor, el número cuantitativo, personas, el número, dice, de los discípulos se multiplicaban grandemente. Entonces, si no hay crecimiento espiritual en la iglesia, no va a haber crecimiento cuantitativo en la iglesia. Y yo te pregunto en el nombre de Jesús, sinceramente, respóndete tú mismo. Yo te pregunto, ¿usted desea que su iglesia crezca? ¿Usted desea que su iglesia crezca? Entonces, es importante que usted crezca espiritualmente.
Antes del crecimiento cuantitativo de una iglesia, debe haber el crecimiento espiritual de los creyentes que están en ese lugar. Ojo, porque con cristianos niños en la fe, iglesia, no esperes que la iglesia crezca. No esperemos que la iglesia crezca. ¿Por qué? ¿Por qué no puede esperar que la iglesia crezca con niños en la fe? ¿Sabes por qué? Porque los niños en la fe no tienen compromiso. Los niños en la fe son fácilmente olvidadizos de sus responsabilidades. Yo me acuerdo mucho que cuando empezamos esta familia de la fe, yo me acuerdo mucho que cuando empezamos iglesia, yo le decía, eran hermanos, decía, por favor, ¿puedes venir a limpiar? Sí, me decía, sí, yo hago esto, yo vengo a predicar. A la hora nadie venía. Nadie venía. Y yo tenía que hacer limpieza, cantar, predicar, todo. Porque habían niños todavía. Pero eso empezamos así. Pero ahora, gracias a Dios, hay hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. Que aun cuando yo tengo algo que hacer para predicar el evangelio, las hermanos salen a predicar. No me están preguntando, ¿usted va a ir, pastora? No, ellos saben que tienen que salir a predicar. Ellos solamente me dicen, pastora, voy a predicar tal hora, y me vienen y me dicen, gané esto, gané lo otro. Son ya, ¿por qué? Porque son hombres comprometidos que han madurado en su vida espiritual. Es importante que para que cada iglesia crezca, es necesario que la palabra del Señor también crezca en tu vida, Pero no es mi responsabilidad ni la de Dios, iglesia. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, cuando el creyente no crece en la palabra de Dios, se convierte o es un creyente emocional. Emocional, iglesia, porque es un creyente cambiable. Cuando te dice sí, después su palabra es no. Son creyentes de doble ánimo. Son creyentes, iglesia amada, como dice la Biblia, son niños fluctuantes. Que hoy, aleluya, hoy sí, pastora, voy a poner empeño en mi crecimiento espiritual. Mañana, pastora, va a mi casa. Mañana, pastora, el miércoles, pastora, yo no tengo que ayunar, pastora. No, ya entendí que tengo que crecer espiritualmente. Ya entendía, pastora. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Y mañana voy y no están. Pastora, no puedo porque tengo un inconveniente. Tengo que ir acá. Entonces, es un niño. ¿Por qué? Porque es cambiable. Es cambiable. Son niños fluctuantes, de doble ánimo, emocionales. Gloria a Dios. Por eso es importante, ¿sí? Gloria a Dios. Importantísimo que tú tomes la responsabilidad de crecer espiritualmente, para que nuestra iglesia crezca, ¿sí? Grandemente, que se multiplique grandemente. Amén. Quinto y último razón, ¿por qué es importante tu crecimiento espiritual? Vamos a Mateo 7, 26 y 27. Aleluya. Gloria a Dios. Última razón, ¿por qué debemos de crecer espiritualmente? Dice la palabra de Dios, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Escucha, mi iglesia. Amados hermanos, ¿por qué insisto? ¿Por qué insisto en que ustedes deben de poner en primer lugar las cosas espirituales? Que deben de poner en primer lugar el reino de Dios. Prioridades, iglesia. Escúchame.
El cristiano que no pone en primer lugar su vida espiritual, el creyente, el cristiano que no le da mucha importancia al crecimiento de su vida espiritual, escúchame, por la palabra, escúchame, por la palabra te estoy hablando. Yo te aseguro que estas personas que no le dan importancia a su crecimiento espiritual, ¿sí?, que no le dan el primer lugar a su crecimiento espiritual, escúchame, absolutamente todo lo que edifique, ¿sí?, todo lo que edifique, todo lo que pueda construir, todo lo que, iglesia, escúchame, todo lo que pueda hacer, en algún momento de su vida va a caer. Escúchame, no te deseo lo mal. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, por causa de su desobediencia, no sé si a 1, 2, 3 personas les dije, por causa de lo que estás haciendo, te va a venir esto. Y me dijeron, me está maldiciendo, pastora. No, no te estoy maldiciendo. Te estoy hablando por la palabra. Mateo 7, 26 y 27 dice, cualquiera que escuche la palabra y no la hace, es un hombre o una mujer insensato, que edificará, dice, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vientos, esos representan los problemas, las adversidades, todo lo malo que te pueda pasar en esa construcción de ese hogar, en esa construcción de esa profesión, todo, en algún momento de tu vida va a caer, iglesia. Eso es lo que dice, grande es su ruina. Iglesia, escúchame por favor. Los matrimonios, los negocios, las empresas, las instituciones que se han levantado sin los cimientos espirituales, sin los valores espirituales, iglesia, sin los fundamentos sólidos, es decir, sin Dios, sin la palabra de Dios, terminarán en la ruina. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Iglesia, en el nombre de Jesús, en cualquier momento, este tipo de personas que han construido sin Dios sus vidas, sus matrimonios, sus negocios, todo van a caer en algún momento. Eso lo dice la palabra, grande. No dice solamente su ruina, dice grande será su ruina. Yo te puedo asegurar que tarde o temprano esos negocios, esos matrimonios van a caer por no tener buenos cimientos espirituales. Sin embargo, las personas que construyen sus vidas, sus negocios, sus matrimonios, iglesia amada, que han construido con la palabra de Dios, siempre van a permanecer de una manera sólida y permanente. No van a caer. Jóvenes, van a formar sus matrimonios, pero háganle sobre la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, el primer lugar a Dios, la prioridad debe ser para Dios. No seamos, iglesia, insensatos. Obedezcamos la palabra de Dios. Y me hace recordar esto, iglesia, cuando pasó el pueblo de Israel, cuando ellos se olvidaron de la casa de Dios, cuando ellos tomaron en prioridad a sus casas artesanales, como dice en el libro de Ageo. ¿Qué dice el libro de Ageo? Que ellos habían olvidado la casa de Jehová. ¿Y qué les estaba pasando? Trabajaban, pero dice que la plata era como un saco roto, bolsillos rotos. Dice que ellos se abrigaban, o sea, se tapaban con todo lo que tenían, pero no recibían abrigo. Comían y no se satisfacían lo que comían. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de la casa de Dios. Se habían olvidado
y darle el primer lugar a Dios. Iglesia, es importantísimo el crecimiento espiritual, que tú le des el primer lugar en todo lo que tú haces a Dios, al todo. El crecimiento espiritual para tu vida, iglesia amada, es buena porque va a afectar a tu vida cotidiana de una manera favorable, ¿sí? Iglesia, iglesia amada, hemos visto nosotros por qué debemos crecer espiritualmente. ¿Por qué es importante crecer espiritualmente? Hemos visto 5 razones. 5 razones, ¿sí? El próximo domingo vamos a hablar, iglesia amada, cómo debemos de crecer espiritualmente, y vamos a hablar el tercer y último objetivo de este tema: cuáles son los impedimentos, cuáles son los obstáculos que impiden o que se están oponiendo para que tú crezcas espiritualmente, ¿sí? Yo no quiero correr, iglesia amada, escúchame, yo no quiero correr los temas. Anhelo que tú entiendas, ¿sí? Que el Espíritu Santo te haga entender, ¿sí? Cada palabra que Él te está hablando en esta mañana. Es importante que tú le des la debida importancia, ¿sí? Tu crecimiento espiritual. Escúchame, acuérdate lo que te dije, ¿sí? Que el mundo natural va a depender del mundo espiritual. Primero es el mundo espiritual y después es el mundo natural. Si tú quieres ser grande, ocúpate primero de las cosas espirituales, y luego viene lo natural por añadidura. Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para el Señor. Gracias, Padre. A ti, solo a ti doy toda la gloria, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Dios. En esta mañana, en el